Pensamiento y oración del día. Por Él soy luz propia. Desde el momento en que yo reconocí que Jesucristo es mi Rey y Señor, mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada. Ya no soy oscuridad, no soy más tiniebla ni vivo en tiniebla. Me debo mantener firme, así como la lámpara que necesita del gas para poder dar luz. Hoy tengo lo que me da la energía para hacer luz propia, luz que esplandece para también a otros invitarle a que tengan su propia luz. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor es luz, y nos contagia y nos da luz propia a nosotros. Gracias a Él, aprendemos a vivir una vida diferente, transformada y de gran bendición. Bendición que también queremos ser contagiados otros por esta luz maravillosa que es la luz de Jesucristo. Tú quieres cambiar tu vida, no preocuparte más por tantos hechos de cosas que son del mundo y que nos arrastran a solo cosas del mundo. Pues vamos entonces a reconocer a Jesucristo como nuestro verdadero Rey y veremos que nuestra luz será propia. No tendremos que depender de la luz de otros, porque ya tenemos nuestra propia luz. Sigamos siendo transformados, siendo cambiados, buscando la posibilidad de hacer cosas diferentes, llevar su palabra y contagiar a otros que andan perdidos por medio de las tinieblas. Ya en mi vida no hay tiniebla, porque yo ahora no dejaré que esta luz se apague, se mantenga firme, estable, como lo que es la luz de Jesucristo, la que vive en mí, la que contagia a otro. Y me preguntan: ¿y qué le pasa que usted se ve tan radiante, tan propio de luz? Es que ando con Jesucristo, y es el mejor negocio que he podido hacer en toda mi vida. El de reconocer a Jesucristo como mi jefe, como mi dueño, como mi todo, para que mi vida hoy cambie, hoy sea transformada, hoy sea cambiada. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, así como ya tú me has dado luz propia, yo quiero que otros hoy en día reconozcan que tú eres el Rey y Señor, el que todo lo puede, el que nos llena de bendiciones, el que nos llena de cosas buenas y maravillosa. Dios, gracias. Gracias porque yo sé que también mi familia será contagiada de esta luz que hoy cargo gracias a ti. Gracias por haber hecho ese gran sacrificio en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te bendice Señor a mi familia por las cosas más buenas y maravillosas que tú nos has dado y nos seguirás dando. Permíteme seguir llevando tu palabra en cada lugar donde yo llegue y en cada lugar donde cada uno de nosotros estemos. Bendito sea tu nombre siempre, mi Dios Todopoderoso, el que todo lo puede y el que me da luz propia. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el único que te contagia de la verdadera luz, Jesucristo, nuestro Rey y Señor, y el pueblo de Dios dice: amén.